Hola muchachos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a llevar sistema óseo, ¿bien? Voy a comenzar a compartir pantalla. Ay. Ya, muy bien chicos. Ahora sí vamos a comenzar con el tema. Lo primero que tenemos que ver en este tema es hablar acerca de las generalidades, ¿bien? Entonces hablemos acerca de las generalidades. ¿Qué utilidad e importancia tenemos para conocer el sistema óseo, ¿no? Entonces sabemos nosotros que muchos de los órganos reciben su nombre de acuerdo a la relación con los huesos cercanos, ¿no? Por ejemplo, el músculo temporal, ¿no ves? Recibe su nombre porque está cerca del hueso temporal. El músculo ilíaco recibe el nombre de músculo ilíaco porque está cerca del hueso ilíaco. Entonces, esa es la utilidad de comprender los huesos, ¿no? Bien, también es esencial para entender cómo los músculos producen movimientos. Claro, la mayor parte de músculos esqueléticos se van a insertar en huesos y van a traccionar a los huesos y de esa manera vamos a producir el movimiento. Muy bien, también para qué. Voy a poner el punterito. Para que también las posiciones, formas y extensiones de los huesos sirven como marcas para que los médicos determinen dónde aplicar una inyección. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que si yo toco cerca al hueso radio, tengo la arteria radial, ¿no ve? Entonces es un sitio donde yo puedo aplicar una inyección. Si yo toco por encima de la primera costilla, yo sé que está la arteria subclavia. Entonces me sirve bien como reparo anatómico para saber dónde aplicar ciertas inyecciones, dónde registrar el pulso, ¿no? Buscar algo en una radiografía. Si yo conozco los huesos, voy a darme cuenta cuando hay una fractura, ¿no? O realizar incluso una terapia física. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, esa es la arteria subclavia, ¿no? La arteria subclavia está pasando por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla. Es un reparo anatómico importante. Se llama arteria subclavia por su relación que tiene con la clavícula, ¿no? Está pasando por debajo de la clavícula, es la arteria subclavia. Entonces yo sé su nombre bien por su relación con la clavícula. Y también es un sitio anatómico para hacer punciones, ¿no? Muchas de las punciones se realizan en la arteria subclavia, ¿no? Bien, saber anatomía ósea nos ayuda también a conocer, como habíamos visto, los sitios donde están los pulsos en relación con las arterias, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la arteria axilar está, la arteria braquial, que está aquí, está cerca del hueso húmero, ¿no? La arteria radial está en relación con el radio, la arteria cubital en relación con el cúbito, la arteria femoral en relación con el fémur, ¿no? Entonces ya tenemos una idea anatómica de estas estructuras al conocer los huesos. Bien, el número de huesos en el sistema óseo. El número de huesos en el esqueleto es variable, ¿bien? El número de huesos es variable. Usualmente decimos que tenemos, ¿no ve? Una cantidad de huesos relativamente variable. ¿Por qué? Porque varían de acuerdo así es que es un recién nacido o es una persona adulta. Nos comentan, un recién nacido tiene casi 270 huesos y su número disminuye con la edad, ¿no? Nosotros ya como adultos usualmente decimos tenemos 206 huesos, ¿no? Entonces de estos 270 huesos que tiene el recién nacido, se van fusionando varios y como se van fusionando es que disminuye la cantidad ósea al final. Sin embargo, el número de huesos sigue siendo variable a pesar de que se fusionen muchos huesos. Nosotros no siempre tenemos 206 huesos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que tenemos huesos wormianos o huesos suturales que van a estar en las suturas, ¿no? Estos huesos son inconstantes en algunas personas, o sea, algunas personas podemos tener más huesos suturales o huesos wormianos, algunos podemos tener menos, ¿no? Esto le da la variabilidad anatómica. También aquí, ¿no? Si se fijan en el metatarsiano del pie, existen los famosos huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos usualmente están en un tendón, ¿no ven?
En este caso, los sesamoideos del pie están en el tendón del aductor del dedo gordo. Lo mismo en la mano, están en el aductor, en el tendón del aductor de la mano, ¿no? Entonces, la variación que tenemos en los adultos, ¿bien? Se debe también a los huesos sesamoideos, ¿no? Que vemos aquí que están en tendones, y a huesos suturales o wormianos. Esos son los huesos suturales o wormianos, ¿bien? Muy bien, características anatómicas de los huesos, ¿no? Ahora, los huesos pueden formar articulaciones, los huesos pueden formar articulaciones al tener este tipo de reparos óseos, ¿no? Nosotros tenemos reparos óseos que son características que tienen los huesos. Por ejemplo, miren qué características de los huesos forman articulaciones, los cóndilos, las carillas y las cabezas. Entonces nos definen qué es un cóndilo. Un cóndilo es una protuberancia redondeada que se articula con otro hueso, ¿no ve? Por ejemplo, aquí tenemos los cóndilos del fémur, ¿no? Protuberancias redondeadas que se articulan con los cóndilos de la tibia, ¿no ve? Están formando una articulación, por eso lo clasifica como un reparo óseo que forma articulaciones. Otros, los cóndilos del cráneo, ¿no? Los cóndilos occipitales, ¿bien? Que se articulan con el primer hueso, con la primera vértebra, que es el atlas, ¿no? Son superficies, ¿bien? Superficies articulares que van a servir para articular el occipital con la primera vértebra. ¿Bien? Bien, cabeza, ¿qué es una cabeza? Es el extremo expandido prominente de un hueso. Entonces la cabeza es el extremo expandido prominente de un hueso. Usualmente es redondeado, ¿no? En ocasiones es redondeado la cabeza, como la cabeza del fémur, ¿no? Es redondeada, ¿bien? Bien, ahora hay otros reparos óseos que se van a encargar de formar extensiones y proyecciones. Extensiones y proyecciones. Por ejemplo, la cresta. Una cresta es un borde estrecho. Aquí vemos, miren. El borde estrecho, como aquí el borde estrecho del hueso ilíaco, se conoce como cresta de la pelvis, ¿no vea? La cresta ilíaca, ¿no? El borde estrecho del hueso ilíaco es la cresta ilíaca. Bien, epicóndilo. Un epicóndilo es una región expandida superior a un cóndilo, ¿no vean? Entonces veíamos que teníamos los cóndilos del fémur, ¿no ve? Justo arribita, una región expandida superior al cóndilo, se llama epicóndilo. Lo tenemos epicóndilos en el fémur y tenemos epicóndilos en el húmero también. Una línea es un borde poco elevado, ¿bien? Un borde poco elevado, alargado. Por ejemplo, las líneas nucales nos comentan, ¿no? Aquí yo tengo otra línea que es la línea áspera del fémur, ¿no? Es un borde poco elevado. Apófisis. Apófisis se le dice a cualquier prominencia ósea, ¿bien? Una apófisis, una prominencia, no es una depresión, es una prominencia, ¿no? Por ejemplo, la apófisis mastoides, ¿no? La apófisis mastoides, aquí vemos otra apófisis, apófisis coronoides de la mandíbula, ¿no? Son apófisis, proyecciones, prominencias óseas. Protuberancia. Una protuberancia es un sobrecrecimiento o protrusión ósea, ¿no? Un sobrecrecimiento o protrusión ósea, como esta protuberancia mentoniana que va a formar el mentón, va a formar la barbilla, ¿no? La protuberancia mentoniana. Una espina es una apófisis o extensión fina y delgada, ¿no? Como la apófisis espinosa, bien, como las apófisis espinosas de la mandíbula, ¿no? Aquí tenemos las apófisis mentonianas. Esta apófisis mentoniana es una proyección delgada, fina, bien, que está en la rama de la mandíbula, ¿no? Es una espina de la mandíbula. Luego tengo una espina, una apófisis espinosa por ejemplo, puede ser las apófisis espinosas del hueso temporal, ¿no? Como las apófisis estiloides. Bien, trocánter o tuberosidad. Trocánter. Entonces, ¿qué nos quiere decir trocánter? Trocánter son dos apófisis masivas características del fémur. Entonces, trocánter, si solamente trocánter, se refiere solamente al fémur, ¿bien? En cambio, tuberosidad es más pequeño. La tuberosidad es pequeña, es redondeada y también puede ser una superficie elevada y rugosa. Trocánter entonces pertenece al fémur, es una apófisis masiva, grande. Aquí tengo dos trocánteres. Trocánter mayor que es lateral y trocánter menor que es medial, ¿no? Y tuberosidad es una apófisis pequeña y redondeada, una tuberosidad, ¿no? Como la tuberosidad tibial, que es donde se inserta el ligamento rotuliano, ¿no? La tuberosidad tibial. Depresiones. Lo contrario a proyecciones, ¿no? Son las depresiones, son como fondos, ¿no? Depresiones. Alveolos. Un alveolo es un hueco o hendidura. Por ejemplo, los alveolos dentarios, ¿no? Aquí tenemos varios alveolos dentarios. Son huecos donde ingresan los dientes, ¿no? Fosa. ¿Qué es una fosa? Una base hueca, amplia o alargada.
Bien, una base hueca, amplia o alargada. Nos dan el ejemplo de la fosa mandibular, ¿bien? La fosa mandibular. Aquí tengo una fobia, fobia. ¿Qué es una fobia? Un hueco pequeño, por ejemplo, la fobia de la cabeza del fémur, ¿no? La fobia de la cabeza del fémur es un hueco pequeño ubicado en la cabeza del fémur, ¿no? Un surco, ¿qué es un surco? Una ranura para un tendón, nervio o vaso sanguíneo. Por ejemplo, tenemos surcos, el surco intertubercular del húmero, ¿no? Es un surco que está entre dos tubérculos, es una ranura para el paso de un tendón, ¿no? Otro surco, el surco interparietal, nos dicen. Ese sería el surco que está entre los dos parietales, ¿no? En la línea media. Bien, pasajes y cavidades. Nos comentan de los conductos. Un conducto, bien, un conducto es un pasaje tubular o túnel, ¿no ve? Es un pasaje tubular o túnel. Por ejemplo, el conducto auditivo del cráneo, ¿no? El conducto auditivo externo, que es este, bien, es un túnel, no es solamente un agujero. En este libro le dicen forámenes, le dicen agujeros a los forámenes, ¿no? Entonces, agujero es lo mismo que foramen. Un conducto tiene profundidad, por eso es como un túnel, ¿bien? A diferencia de un agujero que no tiene profundidad. Ahora, ¿qué es una cisura? Una cisura es una grieta en un hueso, como la cisura lateral del cerebro, ¿no ve? La cisura lateral que va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Es una cisura, una grieta en un hueso, ¿no? Bien, un agujero. ¿Qué es un agujero? Un hueco en un hueso, por lo general redondo, como vemos aquí, al agujero magno, ¿no ve? Aquí vemos al agujero magno. Aquí podríamos encontrar, digamos, al agujero estilo mastoideo. Son agujeros, huecos en los huesos, ¿no? Conductos. Un conducto, bien, una apertura en un conducto. Una abertura en un conducto como el conducto auditivo externo del oído, nos dice, ¿no? El conducto auditivo externo del oído. Este y este se están volviendo a repetir, ¿no? Conducto, conducto. Bien. Seno. ¿A qué se refiere seno? Un espacio de aire lleno en un hueso, ¿no? Un espacio lleno de aire que está en un hueso, como el seno maxilar, ¿no? Que es el espacio de aire que está dentro del hueso maxilar. El seno frontal, que es un espacio lleno de aire que está dentro del hueso frontal, ¿no? Son senos, espacios llenos de aire. Que usualmente los senos, ¿no? Los senos están llenos de aire y sirven como cámaras de resonancia. Bien, hablemos del cráneo. El cráneo o cabeza ósea va a constar de 22 huesos, ¿no? Entonces aquí vemos al cráneo o cabeza ósea que consta de 22 huesos, ¿bien? Es la parte más compleja del esqueleto, por eso es que nos demoramos un poco más en esqueleto axial que en esqueleto apendicular, porque el esqueleto axial va a tener más detalles, ¿no? El cráneo pertenece al esqueleto axial. Ahora, el cráneo va a tener 22 huesos, ¿bien? El volumen en los adultos es de 1350 ml, bien, puede albergar el cráneo a 1350 ml de volumen. Bien, ahora el cráneo contiene varias cavidades, ¿no? ¿Qué cavidades va a tener el cráneo? El cráneo va a tener una gran cavidad, que va a ser la cavidad craneal o la bóveda craneal, que va a alojar al encéfalo, ¿no? Y va a tener otras pequeñas cavidades, como ser las cavidades llamadas órbitas, ¿no? Va a tener las cavidades orbitarias, va a tener la cavidad nasal, la cavidad bucal o la cavidad oral, va a tener otras cavidades como los senos paranasales que están en el cráneo, ¿no? Aquí vemos los senos frontales que están en el hueso frontal, los senos maxilares que son los senos más grandes, ¿no? Entonces tiene varias cavidades el cráneo, siendo la cavidad más grande la cavidad craneal, ¿no? Que está representada aquí como un cuadradito de color rojo, es la cavidad craneal, ¿bien? Otras cavidades, las cavidades de los oídos, ¿no? Las cavidades del oído medio están dentro del hueso temporal. Bien, el cráneo contiene varias cavidades, incluyendo, como vemos aquí, a los senos, ¿no? Aquí está el seno frontal, los senos esfenoidales, ¿no? Ese es el seno esfenoidal, esos son los senos etmoidales y el seno maxilar. Bien, bien. Ahora, el cráneo consta de dos partes principales, ¿bien? El cráneo consta de dos partes principales. La bóveda craneal, ¿bien? La bóveda craneal y la base o el piso de la bóveda craneal, ¿no ven? Estamos hablando de la parte superior, ¿no? Entonces, la bóveda craneal o la base o piso de la bóveda craneal. Entonces, miren, en la base se observan tres pares de depresiones. Estamos hablando de esto, ¿no ve? Del piso del cráneo o de la base del cráneo. El piso del cráneo o base del cráneo separa la cavidad craneana con la cara.
¿No ve? Ese es el piso del cráneo. Ahora el piso del cráneo va a tener 3 pares de fosas, ¿no? 3 pares de depresiones que van a conocerse como fosas craneales. Voy a tener 3 fosas craneales. Una fosa craneal anterior, aquí pintada de color celeste, una fosa craneal media en rosado y una fosa craneal posterior en amarillo. Bien, bien. Esas son las fosas que están formando el piso del cráneo, bien, o suelo del cráneo. Ahora este piso del cráneo, como habíamos dicho, está separando el encéfalo de la cara, lo que es el piso del cráneo. Bien, muy bien. Entonces aquí vemos a las diferentes fosas. Cada fosa, aquí vemos la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Cada fosa está albergando a un lóbulo cerebral, ¿no? A una parte del encéfalo. La fosa craneal anterior alberga al lóbulo frontal, la fosa craneal media al lóbulo temporal, ¿bien? Y la fosa craneal posterior está albergando al cerebelo, ¿no? Entonces notamos aquí cómo está formado el piso del cráneo. Bien, ahora en este dibujo nosotros podemos observar cuáles son los huesos que están formando parte del piso del cráneo, ¿no? Notamos, esta parte de aquí adelante sería la fosa craneal anterior. Entonces vemos que la fosa craneal anterior está formada por 3 huesos, por el frontal principalmente, ¿no? La mayor parte de la fosa craneal anterior, ¿ve? Está formado por el frontal, bien, también por el etmoides y parte por el esfenoides, ¿no? Bien, esa es la fosa craneal media. La fosa craneal media está formada gran parte por el hueso temporal, ¿no ve? Por el hueso temporal, por el ala mayor del esfenoides también, la fosa craneal media, ¿no? Las fosas craneales medias. Ahora, la fosa craneal posterior, formada principalmente por el hueso occipital, ¿bien? Ahora, ¿cómo yo voy a dividir las fosas craneales? Les voy a hacer con la plumita, miren. De aquí a aquí se extiende la fosa craneal anterior. ¿Por dónde está pasando? Por las alas menores del esfenoides, ¿no ve? Entonces yo separo la fosa craneal anterior de la fosa craneal media a partir de las alas menores del esfenoides, ¿bien? Aquí es la división. Ahora, ¿cómo yo separo la fosa craneal media de la posterior? Por esto. ¿Cómo se llama esa estructura que parece una pirámide aquí? Que tiene forma triangular. Se llama porción petrosa del temporal. Le podemos decir peñasco del temporal, también como lo dice en este libro lo dice peñasco, ¿bien? Es lo mismo que la porción petrosa del temporal, peñasco del temporal o roca del temporal, es lo mismo. Entonces, bien, la fosa craneal anterior se separa de la media por la ala menor del esfenoides, ¿no? Bien, y la fosa craneal media se separa de la posterior por el peñasco del temporal o por el peñasco del temporal, bien. Se están separando estas fosas. Notando nosotros que la fosa craneal anterior está siendo formada principalmente por el frontal, por el etmoides y por parte del esfenoides, ¿no? La fosa craneal media formada principalmente por el temporal y por las alas mayores del esfenoides, y la fosa craneal posterior formada principalmente por el hueso occipital, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de los agujeros y conductos. Pues fijémonos, aquí está la base del cráneo y nos van a mencionar varios agujeros y conductos que vamos a tener en el cráneo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya conocemos que aquí ese es el hueso etmoides, ¿no? El hueso etmoides va a tener varios agujeros, aquí tiene varios agujeros, que se van a conocer como agujeros cribosos. Son múltiples los agujeros cribosos, ¿no? Y por esos agujeros cribosos están pasando los nervios olfatorios, ¿no? Entonces el nervio 1, que es el nervio olfatorio, está pasando por el agujero criboso del hueso etmoides, ¿bien? Aquí vemos otro agujero. Este agujero se encuentra dentro del hueso esfenoides, ¿no? Está cerca del ala menor del esfenoides, ¿no? Cuando el ala menor se une con el cuerpo del esfenoides. Aquí tengo un agujero. Este agujero le llaman conducto, ¿bien? Porque tiene profundidad. Este conducto comunica con la órbita, ¿bien? Le vamos a llamar conducto óptico. Ese conducto óptico se encuentra en el hueso esfenoides, que es este que está aquí en amarillo, ¿no? El conducto óptico. Y por el conducto óptico va a estar atravesando el nervio óptico, que es el nervio 2, ¿no? Y la arteria oftálmica. Entonces el nervio óptico, el nervio 2 y la arteria oftálmica atraviesan el conducto óptico. Aquí vemos otro. Esta va a ser una hendidura, ¿bien? Esta va a ser una hendidura. Nosotros le conocíamos como fisura orbitaria superior, ¿no? Ahora el libro le conoce como hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal va a estar entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, ¿no? La hendidura esfenoidal. Ahora, por esta hendidura esfenoidal, ¿bien?
van a pasar varios nervios que van a mover al ojo. Entonces van a pasar los nervios que mueven al ojo. ¿Qué nervios son motores para el ojo? El nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens, ¿no ve? Esos tres nervios, oculomotor, troclear y abducens, que en el libro le llaman motor ocular externo al abducens, ¿no ve? Entonces, oculomotor, troclear y motor ocular externo, bien, van a pasar por la hendidura esfenoidal entre el ala menor y el ala mayor. ¿Para qué? Para ir a inervar a los músculos del ojo, ¿no? Porque ellos van a mover al ojo esos nervios. También por esta hendidura esfenoidal están pasando venas oftálmicas, ¿no? ¿Por dónde está pasando la arteria oftálmica? Por el conducto óptico. Bien, muy bien. Ahora, fíjense, hay un agujero que se conoce como agujero rotundo. Bien, nosotros le conocíamos como agujero redondo, ¿no ve? Le dicen aquí agujero rotundo. El agujero redondo se encuentra aquí en el ala mayor del esfenoides, ¿no? El agujero rotundo es este mismo. Bien, agujero rotundo o redondo. Por el agujero redondo está pasando la segunda rama del trigémino, ¿no ve? La segunda rama del trigémino. El trigémino tiene tres ramas, ¿no? La primera rama que es la oftálmica, la segunda que es la maxilar y la tercera que es la mandibular. Bien, bien. Fíjense aquí como la primera rama, aquí se los anoté, la primera está pasando por la hendidura esfenoidal, ¿no ve? La primera rama del trigémino, la oftálmica. Ahora la segunda está pasando por el agujero redondo, ¿no ve? Por el agujero redondo. Y la tercera va a pasar por este agujero, que es un agujero que igual está en el esfenoides, se llama agujero oval, ¿no ve? Por el agujero oval va a pasar la tercera rama del trigémino, ¿bien? Entonces cada rama del trigémino está pasando por un agujero distinto, ¿bien? Por la hendidura esfenoidal está pasando la primera, por el agujero rotundo la segunda y por el agujero oval la tercera rama del trigémino, ¿no? Entonces, por esos tres sitios está saliendo el nervio trigémino. Muy bien, el agujero oval, además de permitir el paso de la tercera rama del nervio trigémino, también permite el paso de la arteria meningia espinal, ¿bien? La arteria meningia espinal. Muy bien, ahora, aquí vemos otro pequeño agujero que le sigue, ¿no? El Tórtora no nos mencionaba este pequeño agujero. Entonces hay un pequeño agujero que sigue en el ala menor, en el ala mayor del esfenoide, se conoce como agujero espinoso, ¿bien? Por ese pequeño agujero espinoso pasa una arteria muy importante. Esta arteria sí es importante, se llama arteria meningia media, ¿no ve? La arteria meningia media está pasando por el pequeño agujero espinoso, que es un agujero que tiene el tamaño de la punta de un lápiz, es muy pequeñito, ¿no? Y todavía se encuentra dentro del hueso esfenoides, ¿bien? En el ala mayor del esfenoides. Bien, pasa la arteria meningia media. Nos mencionan que pasa parte del nervio accesorio y parte del nervio trigémino. Bien, muy bien, por el agujero espinoso. Siguiente agujero, este agujero se conoce como agujero rasgado. El agujero rasgado está entre tres huesos, ¿lo notan? Está entre el temporal, que es el rosado, entre el occipital, que es el azul, y el esfenoides, que es el amarillo. Entre tres huesos está el agujero rasgado. Ahora este agujero rasgado, bien, en el tórtora le decíamos agujero lacerum, ¿no ves? Es el agujero lacerum. Ahora, este agujero lacerum en una persona con vida está cerrado por cartílago, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Está cerrado por cartílago. No atraviesa ningún nervio ni ningún vaso, lo penetra por completo, ¿no? Entonces, ni un nervio ni un vaso sanguíneo puede atravesar completamente el agujero rasgado. Por eso le dicen lacerum. En la vida está lacerado por el cartílago, ¿no? El lacerum. Aquí tengo otro agujero. Este agujero, ¿dónde está? En la porción petrosa del temporal, ¿no ve? Que parece aquí un triángulo, ¿no? Tiene una forma piramidal la porción petrosa del temporal. En la porción petrosa del temporal o peñasco del temporal, que es lo mismo, ¿no? Se encuentra el conducto auditivo interno. Ahora este conducto auditivo interno va a permitir el paso del nervio 8, que es el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, por el conducto auditivo interno pasa el nervio vestíbulo coclear y además pasan los vasos auditivos internos, ¿bien? En mi época le decíamos la arteria laberíntica, la arteria que va al oído interno, ¿no ve? Que va al laberinto del oído interno, pasa por el conducto auditivo interno, ¿bien? Los vasos auditivos internos. Aquí vemos otro agujero, ¿bien? Aquí vemos otro agujero que no es muy redondeado, que digamos, a ver si se fijan. ¿Cómo se llama este agujero? ¿Se acuerdan? Son como unos dientes, ¿no ve? Este agujero está entre el temporal y el occipital. Se conoce como agujero yugular, ¿no ve? El agujero yugular. Por el agujero yugular está pasando la vena yugular interna, ¿no? Acompañada de tres nervios, ¿bien? Pasa la vena yugular interna acompañada de tres nervios.
el nervio vago, que es el nervio 10, ¿bien? El nervio que está antes, que es el nervio hipogloso, y el nervio que está después, que es el accesorio, ¿no ven? Entonces pasa glosofaringio, vago y accesorio, ¿bien? Glosofaringio, vago, accesorio, el 9, el 10 y el 11, junto con la vena yugular interna, están pasando por el agujero yugular, ¿bien? Esos tres, los tres nervios con la vena yugular interna, ¿bien? Muy bien. Ahora, en el hueso occipital, notamos que hay un pequeño agujero aquí, hay un pequeño agujero por donde pasa un nervio. En realidad no es un agujero, es un conducto, ¿bien? Hay un pequeño conducto. ¿Qué diferencia un agujero de un conducto? Que un conducto es como un tubo, tiene profundidad, ¿no ven? Entonces, este conducto permite el paso del nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, ¿no ven? Entonces se encuentra en el hueso occipital, ¿bien? El conducto hipogloso. Ahora, si yo viera otras partes del cráneo, por ejemplo, aquí yo estoy viendo el paladar de alguien, ¿no ves? El paladar duro de alguien. Noto que el paladar duro está formado por el hueso maxilar, ¿no ve? Por el hueso maxilar y por el hueso palatino, ¿no ve? Es el hueso maxilar y el palatino los que están formando el paladar duro, ¿bien? Ahora, el hueso maxilar tiene un agujero, ¿bien? Está justo por detrás de los dientes incisivos. Se llama agujero incisivo y va a permitir el paso de los nervios nasopalatinos, ¿bien? Los nervios nasopalatinos que van desde la cavidad nasal hacia el paladar van a pasar por el agujero incisivo que está inmediatamente detrás de los dientes incisivos, ¿bien? Ahora, este hueso que era aquí atrás, ¿no? Que está formando la parte posterior, es el palatino. El palatino va a tener un foramen que se conoce como agujero palatino mayor, ¿bien? Es el agujero palatino mayor. Por el agujero palatino mayor están pasando estructuras del mismo nombre, ¿no? Están pasando nervios palatinos, ¿no? Por el agujero palatino mayor pasan nervios palatinos. Muy bien. Ahora, tratemos de entender qué imagen es esta. Esta es una vista inferior del cráneo. Podemos ver al hueso occipital, podemos ver a estos como piecitos, que son los cóndilos del occipital, ¿no? Entonces, tienen forma de huellitas, ¿no? Los cóndilos occipitales, ¿bien? Los cóndilos occipitales, el hueso occipital y el foramen magno, ¿no? Ese de color rosado, ¿quién era? Era el temporal, ¿no ve? Ese es el temporal, ¿bien? Bien, entonces veamos algunos agujeros que se ven aquí. Empezando por este agujero. El agujero que se ve de más redondeado, siempre que le den la vuelta a un cráneo y vean un agujero sumamente redondo, es el agujero carotidio, ¿no? O el conducto carotidio. El conducto carotidio, bien, está en el hueso temporal, en la porción petrosa, bien. Esta es la porción petrosa, tiene forma de pirámide, ¿no ven? No solo se ve por dentro la porción petrosa, también se ve por fuera. Esta es una vista externa, bien. Entonces estamos viendo ahí al conducto carotidio, por donde va a pasar claramente la arteria carótida interna, ¿no? Que va a ser la principal arteria que va a dar irrigación sanguínea al cerebro. Muy bien, aquí veo también otro pequeño agujero. ¿Notan? Aquí veo un agujero. Este agujero está posterior al cóndilo, ¿listo? Está posterior al cóndilo. Se llama agujero condilio, ¿no ve? O conducto condilio. Se llama conducto condilio, está posterior al cóndilo. En cambio, este que está aquí adelante, este es el conducto hipogloso, ¿bien? El conducto hipogloso está por delante. El que está atrás es el conducto condilio. Por el conducto hipogloso que está adelante pasa el nervio hipogloso. En cambio, por el conducto condilio pasa una vena emisaria para los senos transversales de la cabeza. Recordemos que las venas, ¿no ve? Las venas cerebrales se llaman senos. Entonces, por ese conducto condilio pasa una vena que va a ir a llevar su sangre a los senos del cráneo, ¿no? A los senos transversos del cráneo. Muy bien. Aquí hay un pequeño conducto, aquí hay un pequeño foramen, diré. Aquí hay un pequeño foramen que lo conocemos como foramen mastoideo. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la apófisis mastoides, ¿bien? Esa es la apófisis mastoides. Entonces, este será su agujero mastoideo. Por el agujero mastoideo está pasando una arteria meningia, ¿no? Una arteria meningia, ¿bien? Ya hemos visto 3 sitios por donde pasan arterias meningias, ¿no? Nos comentan que el agujero oval, que el agujero espinoso y que el agujero mastoideo, ¿no ve? Hasta ahora 3 sitios. El que es más importante es el agujero espinoso. Por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media, que es de las arterias meningias más gruesas, ¿bien? Entonces el más relevante es el agujero espinoso, ¿bien? Pero por el agujero mastoideo también pasa una arteria meningia. Muy bien. Y este agujero inolvidable es el agujero magno, ¿no? El agujero magno, también llamado foramen magno. El foramen magno o agujero magno está permitiendo el paso de, ¿qué estructuras? De la médula espinal, ¿bien? Permite el paso de la médula espinal, ¿bien?
Tórtora nos decía que permite ya el paso del bulbo raquídeo, ¿no? Bien, recordemos que el bulbo se vuelve médula espinal, ¿no ve? Entonces permite el paso de la médula espinal. Permite el paso del nervio accesorio, ¿no? Permite el paso del nervio accesorio y de la arteria vertebral, ¿bien? De la arteria vertebral. La arteria vertebral, junto con la carótida interna, son las dos principales arterias que van a irrigar al cerebro. La carótida interna va a irrigar casi toda la parte anterior y la arteria vertebral va a irrigar la parte posterior del cerebro, ¿bien? Bien. Ahora, el foramen magno o el agujero magno es el punto de unión para la dura madre. Bien, la dura madre se va a unir a nivel del foramen magno. Ahora, aquí vemos una vista frontal del cráneo donde vemos varios forámenes, ¿no? Varios agujeros. Este agujero, bien, se conoce como agujero supraorbitario. A veces puede ser solo una muesca. ¿A qué se refiere que es solamente una muesca? Que no se completa el agujero, ¿no? ¿Bien? A veces puede ser solamente una muesca, por ejemplo, en este paciente solamente es una muesca, ¿no ve? No está completo, en cambio de este lado sí está completo. Entonces puede ser un agujero o puede ser una muesca, ¿bien? Se llama agujero o muesca supraorbitaria, ¿por qué? Porque está encima de la órbita, ¿no ve? Ahora este agujero o muesca supraorbitaria permite el paso de arterias, de venas y nervios del mismo nombre, ¿no ve? Entonces cuando colocamos van nos referimos a eso, ¿no? Sería venas, arterias y nervios supraorbitarios, ¿no? Venas, arterias y nervios. La vena y la arteria son vasos sanguíneos, ¿no? Y el nervio es un nervio. Entonces, vena, arteria y nervio supraorbitario están pasando por el agujero supraorbitario, acompañados del nervio oftálmico, ¿bien? El nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la rama, ¿qué rama? Es la primera rama del trigémino, ¿no ve? La primera rama del trigémino que está saliendo por aquí, la primera rama del trigémino. Muy bien, ahora, aquí tengo otro foramen que está en el hueso maxilar. Este foramen está debajo de la órbita, se va a llamar foramen infraorbitario o agujero infraorbitario. Por este agujero infraorbitario van a estar pasando la vena, la arteria y el nervio infraorbitarios, ¿no? Vena, arteria y nervios infraorbitarios. Aquí arriba, vena, arteria y nervios supraorbitarios, ¿bien? Muy bien. Y ahora aquí en la mandíbula va a estar los agujeros mentonianos, ¿no? Aquí en el cuerpo de la mandíbula se encuentran los agujeros mentonianos. Los agujeros mentonianos permiten el paso de la vena, de la arteria y el nervio mentonianos, ¿no? Entonces, por estos tres agujeros que están en la parte superior, inferior de la órbita y en el mentón, ¿no? Están pasando los vasos y nervios del mismo nombre, vaso y nervio supraorbitario, vasos y nervios infraorbitarios, vasos y nervios mentonianos, ¿no? Muy bien. Ahora, nos fijaremos en la órbita, ¿bien? Recordemos esta hendidura, a esta hendidura le conocíamos como hendidura esfenoidal, ¿se acuerdan? Estaba entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides, la hendidura esfenoidal. Lo veíamos cuando veíamos base de cráneo, cuando estaba en las anteriores diapositivas, ¿no? La hendidura esfenoidal. Ahora veamos esta otra hendidura. Fíjense esta otra hendidura, ¿entre qué huesos está? El amarillo es el esfenoides y este verde es el maxilar, ¿no ve? Esta hendidura está entre el esfenoides y el maxilar, por eso recibe el nombre de hendidura esfenomaxilar. Ahora, la hendidura esfenomaxilar va a permitir el paso de los vasos y nervios infraorbitarios, ¿bien? Bien, fíjense, venas, arterias y nervios infraorbitarios, pero ustedes dirán, ¿no? No que los infraorbitarios iban por el agujero infraorbitario. Vamos a tratar de dibujar esa partecita. Miren, por esta hendidura de la órbita, que se conoce como hendidura esfenomaxilar, ¿por qué? Porque está entre el maxilar y el esfenoides, por aquí salen los nervios infraorbitarios y los vasos infraorbitarios. Bien, pasan por esta hendidura y luego salen por este agujero, que es el agujero infraorbitario, ¿no ven? Entonces, son los mismos elementos, ¿bien? Que están pasando por dos estructuras. Primero por la hendidura esfenomaxilar y luego por el agujero infraorbitario, ¿bien? Muy bien. Ahora, este hueso que está formando el pómulo se conoce como hueso cigomático, ¿no ven? El hueso cigomático, también llamado hueso malar, el hueso del pómulo. Ahora, este hueso cigomático o malar, ¿bien? Va a tener dos agujeros, ¿bien? Los agujeros cigomático facial y cigomático temporal, ¿bien? Los agujeros cigomático facial y cigomático temporal. El cigomático temporal va a estar un poco más lateral, ¿no ve? Más externo porque está hacia temporal, hacia afuera, ¿no ve? En
cambio el cigomático facial va a estar más localizado en la parte interna de la órbita. Ambos pertenecen ¿a qué hueso? Al hueso cigomático, ¿no? Entonces, cigomático facial y cigomático temporal. Y por estos dos agujeros van a estar pasando los nervios del mismo nombre, ¿no? Nervio cigomático facial por el agujero cigomático facial y nervio cigomático temporal por el agujero cigomático temporal, ¿bien? Entonces, estos dos nerviecitos están pasando por estos dos agujeros. Bien, esta es una vista lateral del cráneo donde nos mencionan algunos otros reparos óseos, algunos otros agujeros, ¿no? Bien, por ejemplo, nos mencionan al agujero lagrimal, ¿bien? Al agujero lagrimal. ¿Recuerdan? Este hueso es el rosado, es el hueso lagrimal, ¿no ve? ¿Recuerdan que el hueso lagrimal junto con el maxilar estaban formando aquí una fosa? ¿No ve? Esa es la fosa lagrimal, ¿bien? La fosa lagrimal. Ahora, este agujero lagrimal, ¿bien? Va a contener al conducto lagrimal que va a llevar las lágrimas hacia la cavidad nasal, ¿no ve? Entonces, por eso le llaman agujero lagrimal. En realidad, deberían decirle fosa lagrimal, ¿no ve? Más que agujero, debería decirle fosa lagrimal. La fosa lagrimal está albergando al saco lagrimal. Y el saco lagrimal se continúa como conducto lagrimal y ese conducto drena las lágrimas hacia la nariz. Y es por eso que cuando yo lloro, también moqueo, ¿no ve? Me va saliendo rinorrea por la nariz, ¿bien? Muy bien. Ahora, aquí tengo otro conducto. Este conducto se conoce como conducto auditivo externo, ¿no ve? El conducto auditivo externo o meato auditivo externo es lo mismo, es un conducto, quiere decir que tiene profundidad. Ahora este conducto va a comunicar el exterior ¿con qué? Con el oído medio, ¿no ve? Va a comunicar el oído externo con el oído medio, no con el oído interno, con el oído medio, ¿bien? El conducto auditivo externo comunica el oído externo con el oído medio. Ahora aquí tengo otro foramen, lo intenté representar aquí. ¿Qué foramen es? Entre la estiloides y la mastoides, ¿no? Foramen entre la estiloides y la mastoides es el estilomastoideo, el agujero estilomastoideo que permite el paso del nervio facial, ¿no ve? Que es el nervio 7, el agujero estilomastoideo. Bien, aquí veo el último, bien, me parece que ya es el último. Aquí veo un conducto que se conoce como conducto mandibular, bien, aquí veo el conducto mandibular. Empieza en esa espina. ¿Se acuerdan que cuando veíamos reparos óseos les comenté que aquí había una espina? ¿No? Comienza justo en esa espina, el conducto mandibular. Ahora este conducto mandibular, ¿por qué lo puse punteado aquí? Porque está en la parte interna de la mandíbula, no está en la parte externa, ¿bien? El conducto mandibular. Comienza aquí a nivel de esta espina, ¿no? Y termina aquí. ¿Dónde termina el conducto mandibular? En el agujero mentoniano, ¿no ve? Termina en el agujero mentoniano, conducto mandibular. Ahora este conducto mandibular está llevando los nervios alveolares inferiores, ¿bien? Pues miren, está llevando el van alveolar inferior, ¿no? Venas, arterias y nervios alveolares inferiores, que van a pasar por aquí y se van a dirigir a los dientes inferiores, ¿no ve? Muy bien, conducto mandibular. Bien, por último, ¿qué vista es esta? Es una vista superior del cráneo, donde yo veo al hueso frontal, ¿no ve? El frontal, aquí veo los dos huesos parietales, ¿no? Y aquí veo el occipital. Bien, entonces fíjense que el parietal tiene un pequeño foramen, ¿no? Cada parietal tiene un foramen chiquitito cerca de la sutura sagital. Este pequeño foramen se conoce como agujero parietal. Ahora, por este agujero parietal está pasando una vena, que es la vena emisaria al SSS. ¿A quién? Al seno sagital superior, ¿no ven? La vena emisaria al seno sagital superior está pasando por el agujero parietal, ¿bien? Muy bien. Esta parte de los forámenes tenemos un poco más de detalle a lo que teníamos en tórtora, así que hay que echarle pilas a la parte de forámenes, ¿no? Muy bien, hablemos de los huesos craneales. Los huesos craneales que están formando la bóveda craneal son 8, ¿bien? Y luego tenemos huesos faciales que están formando la cara, que son 14. En total forman la cabeza ósea, que son 22 huesos, ¿no? Bien, entonces en el cráneo, los huesos del cráneo vamos a encontrar a el hueso frontal, ¿bien? El hueso frontal está formando la mayor parte de la frente, como vemos. Está formando el techo de la órbita, claro, ¿no? Forma el techo de la órbita. Y forma la fosa craneal anterior, ¿no ve? Recordando el piso del cráneo, ¿no ve? ¿Dónde está mi piso del cráneo? No lo tengo aquí. ¿Recuerdan el piso del cráneo? La fosa craneal anterior estaba formado por el hueso frontal, ¿bien? Bien, ahora el hueso frontal va a formar un margen supraorbitario, que es esta porción superior engrosada, ¿no? De las órbitas, el margen supraorbitario. Este margen supraorbitario también forma el techo de las órbitas, ¿no? El margen supraorbitario. También el hueso frontal tiene un reparo que se conoce como glabela.
La glabela es una parte bien suave que se encuentra por encima de la nariz, nos dicen. La glabela es una porción suave que se encuentra por encima de la nariz, ¿bien? En realidad es una depresión la glabela, justo por encima de la nariz. Hay gente que lo tiene más prominente, ¿no? Incluso ni parece una depresión, pero hay gente que tiene prominente la glabela justo por encima de la nariz. Esto es la glabela, pertenece al hueso frontal, ¿bien? Y si yo lo viera por dentro del hueso frontal, me doy cuenta que tenemos un seno frontal, que es un seno paranasal, que es una estructura hueca que se encuentra dentro del hueso frontal, ¿no? Es el seno frontal, ¿bien? Bien. Aquí que veo, he cortado un seno frontal, he cortado un hueso frontal, diré. Ahora, todos los huesos del cráneo son huesos planos, ¿no? Los huesos que están formando la parte superior de la bóveda craneal son huesos planos, ¿bien? Ahora, estos huesos planos van a tener dos capas de tejido óseo compacto, ¿no ve? En mis épocas le decíamos tablas, ¿bien? Tabla externa y tabla interna, esto. Las famosas tablas que solo son tejido óseo compacto, ¿no ven? Y entre el tejido óseo compacto, ¿qué existe? Tejido óseo esponjoso, ¿no ven? Ahora, el tejido óseo esponjoso sí tiene nombre, se llama diploe, ¿listo? Se llama diploe. Me olvidé colocarlo, creo. Diploe, ¿bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es el diploe? Es entre las dos capas de tejido óseo compacto que tienen los huesos planos del cráneo, ¿no ve? Los huesos que están formando la parte superior del cráneo son planos. Entonces, entre las dos capas de tejido óseo compacto, vamos a encontrar tejido óseo esponjoso que se llama diploe. ¿Bien? Bien. Los huesos parietales son los otros huesos del cráneo. Esos son los huesos parietales, son dos grandes huesos pares, ¿no? Localizados en la parte superior del cráneo. Forman la mayor parte del techo craneal, ¿no? Como lo podemos ver, los verdes son los parietales. Tienen 4 suturas importantes, ¿bien? Los parietales. Recordemos que la sutura es un tipo de articulación, ¿bien? Aquí tenemos una sutura que une el parietal con el frontal, ¿bien? Va a ser la sutura coronal, ¿no ve? La sutura coronal o coronaria, ¿bien? Aquí tengo otra sutura, una sutura que está uniendo el parietal con el occipital. Va a ser la sutura lambdoidea, ¿no ves? Es la sutura lambdoidea, ¿no? Que une parietal con occipital, sutura lambdoidea. Aquí tengo otra sutura, aquí está otra sutura, que está uniendo el temporal, la escama del temporal, con el parietal. Esta sutura que une el temporal con el parietal se llama sutura parietotemporal, ¿no ves? Está uniendo parietales con temporales, sutura parietotemporal. Bien, y la última sutura, esta sutura que está uniendo ambos parietales, bien, esta sutura que está uniendo a ambos parietales se conoce como sutura sagital, ¿no ve? Sutura sagital, une a ambos parietales. Está aquí arriba, ¿no ve? En el plano sagital, une a ambos parietales. Muy bien. Ahora, el hueso parietal va a tener los siguientes reparos anatómicos. Les he anotado aquí los 2 reparos que nos dice su libro. Nos comentan de las líneas temporales. ¿Qué serán las líneas temporales? Aquí está, miren. Estas son las líneas temporales. El verde es el parietal, ¿no ven? Si se fijan, hay una línea temporal arriba y una línea temporal abajo. Son las líneas temporales, ¿bien? Son la inserción del músculo temporal, ¿bien? Entonces el músculo temporal no solamente se limita a estar en el hueso temporal, ¿bien? Sube hacia arriba, hacia el hueso parietal incluso. Por eso se llaman líneas temporales del hueso parietal, ¿no? Entonces hay 2 líneas temporales que brindan inserción al músculo temporal y están en el hueso parietal, ¿bien? Muy bien, son las líneas temporales. Tenemos un agujero temporal, ¿bien? Un agujero temporal en el hueso parietal, nos comenta. Bien, en el agujero temporal yo pienso que esto es un error, porque ¿qué debería decir aquí? Aquí debería decir agujero parietal, ¿no ve? Agujero parietal, porque estamos en el hueso parietal, ¿no ve? Entonces el hueso parietal tiene 2 agujeros parietales, ¿bien? 2 agujeros parietales. ¿Qué pasaban por los agujeros parietales? Aquí están sus agujeros parietales. La vena emisaria para el seno sagital superior, ¿no ve? La vena emisaria para el seno sagital superior. Son los agujeros parietales. Muy bien, ahora, entre las suturas, ¿qué sutura es esta? Entre el parietal y el temporal. Sutura parietotemporal. Y esta otra sutura, que es la sutura lambdoidea, ¿no ven? Entonces, entre la sutura parietotemporal y la sutura lambdoidea suelen haber huesos wormianos, ¿no? O huesos suturales, que son esos huesitos que parecen piezas de rompecabezas que hacen variar la cantidad de huesos de una persona adulta a otra persona adulta, ¿no? Muy bien, entonces son huesos que hacen que varíe el número de huesos entre una persona y otra. Bien, bien.
Hablemos de los huesos temporales. Los huesos temporales, nos comentan, forman la pared inferior y parte del piso de la cavidad craneana. Entonces, fíjense, están formando la pared inferior, bien, la pared inferior, y están formando parte del piso de la cavidad craneana. A ver, tratemos de recordar. Dentro del piso de la cavidad craneana, el temporal forma la parte, la fosa craneal media, ¿no ve? La parte media del piso craneal, ¿bien? Entonces, forma la parte una parte del piso sería el piso medio de la cavidad craneal. Bien, ahora el hueso temporal es el hueso más complejo que vamos a tener dentro del cráneo y va a tener 4 partes. Una porción escamosa, también conocida como escama del temporal, bien. Una porción timpánica, conocida como parte timpánica, que está rodeando al conducto auditivo externo, bien. Una parte mastoidea, que es la región donde está la apófisis mastoides, y un peñasco o roca o porción petrosa, que es lo mismo, peñasco, roca, porción petrosa es lo mismo, que no la veo en esta vista, bien, usualmente la veo desde una vista interior. Bien, ¿por qué se llama hueso temporal el temporal? Está aquí lateral el temporal. Se llama temporal porque justamente el cuero cabelludo que está por encima del temporal hace que salgan las primeras canas. Entonces las primeras canas están relacionadas a la zona temporal y por eso le pusieron un hueso temporal al temporal, ¿no? Porque ahí salen las primeras canas. Bien, ahora las porciones que tenía, la primera porción era la escama del temporal, ¿no ven? La escama. Entonces nos dice, la escama tiene la apófisis cigomática, ¿no? Esa es la escama temporal. Bien, la escama temporal tiene esta apófisis que es la apófisis cigomática, ¿no? La apófisis cigomática. Bien, y también tiene la fosa mandibular. ¿Qué cosa es la fosa mandibular? Una depresión, bien, una depresión localizada en la apófisis cigomática que va a recibir al cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. ¿No ven? Esa es la fosa mandibular, ¿bien? Entonces, escama del temporal, la porción escamosa del temporal va a tener a la apófisis cigomática, va a tener a la fosa mandibular, ¿bien? A la apófisis cigomática y a la fosa mandibular. Esa es la porción escamosa del hueso temporal. Recordemos que la porción escamosa del hueso temporal está cubierta por el músculo del mismo nombre, ¿no? Que es el músculo temporal, que va a ser un músculo para la masticación. Bien, la otra parte del hueso temporal se conoce como parte timpánica o porción timpánica. Ahora esta parte timpánica se encuentra aquí rodeando a este conducto, que es el conducto auditivo externo, ¿no ven? Entonces la parte timpánica rodea el conducto auditivo externo y tiene a esta apófisis, que es la apófisis estiloides, ¿no? Tiene la apófisis estiloides y rodea el conducto auditivo externo. Esa es la porción timpánica o parte timpánica del hueso temporal. Bien, recordando que la apófisis estiloides brinda inserción para músculos de la lengua, para músculos de la laringe y para músculos delioides, ¿no? Y músculos y ligamentos, ¿bien? Músculos y ligamentos de la lengua, de la laringe y delioides se insertan en la apófisis estiloides. Muy bien. La otra parte de las 4 partes que tiene el hueso temporal, la otra parte es la porción mastoidea. Ahora esta porción mastoidea se encuentra posterior, ¿no ves? La porción más posterior del hueso temporal, la porción mastoidea. Tiene a la apófisis mastoides, ¿no? Esta es la apófisis mastoides, ¿bien? La apófisis mastoides tiene una pequeña ranura de la cual nos comenta el libro y esta ranura brinda inserción al músculo digástrico, ¿bien? En mis épocas le decíamos ranura digástrica porque ahí se inserta el músculo digástrico, ¿no? ¿Recuerdan? El digástrico es un músculo suprayoideo, ¿no? Entonces la mastoides tiene una ranura, ¿bien? La ranura mastoidea o muesca mastoidea le dicen también, ¿no? Ranura o muesca mastoidea donde se inserta el músculo digástrico, ¿no ve? El músculo digástrico se inserta ahí, ¿bien? En la muesca mastoidea. Muy bien, ahora recordemos que la mastoides va a estar llena ¿llena de qué? Llena de senos con aire, ¿no? Va a tener senos que van a contener aire, ¿no? Llamadas celdillas mastoideas, ¿no? La apófisis mastoides va a tener esos senos que contienen aire, llamadas celdillas mastoideas. Ahora estas celdillas mastoideas se comunican directamente con el oído, ¿bien? Tienen una comunicación directa con el oído medio, ¿bien? Con el oído medio.
no interno, ¿no? Se comunican con el oído medio las aldías mastoideas. Entonces es por eso que cuando hay una otitis media, que es la otitis más frecuente, bien, usualmente que hay una mastoiditis, ¿no? Se empieza a inflamar la región mastoidea y cuando lo tocan le duele al paciente, bien. Ahora esta inflamación de estos senos mastoideos puede ocasionar que se llegue a infectar incluso el cerebro, bien, puede llegar a provocar encefalitis, bien, infecciones cerebrales, entonces puede ser peligroso. Bien, y la última porción del hueso temporal se conoce como peñasco. Entonces tratemos de delimitar, miren, este es el hueso temporal. ¿Qué vista es? Es una vista interna del cráneo, ¿no ven? Me doy cuenta que esta porción, que parece una pirámide, ¿no ven? Se conoce como peñasco o como roca del temporal o también como porción petrosa, ¿no ven? Peñasco, roca o porción petrosa. Lo puedo ver bien por dentro, ¿no ven? Recuerden que el peñasco va a separar a la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, ¿no ves? El peñasco. Ahora, el peñasco alberga a las cavidades del oído medio y el oído interno, ¿no ven? Alberga a las cavidades del oído medio y del oído interno. Entonces alberga el oído medio, donde van a estar los huesecillos, ¿no ven? El oído medio. Aquí vamos a dibujar aquí el oído medio. Alberga las cavidades donde están los huesecillos, bien, que es el oído medio, y alberga la cavidad del oído interno, ¿no? El oído interno tiene la cóclea, los conductos semicirculares, lo que vemos aquí, eso es oído interno, ¿no? Entonces el peñasco está albergando a los órganos auditivos, ¿bien? Muy bien, el peñasco separa la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, ¿bien? Y en el peñasco vamos a encontrar diferentes agujeros, ¿bien? Vamos a encontrar diferentes agujeros. ¿Qué agujeros vamos a encontrar en el peñasco? Vamos a darle con el puntero. Miren, aquí veo un agujero en el peñasco. Este agujero es el conducto auditivo interno, ¿no ve? Por donde está pasando este nervio que está saliendo de la cóclea y del vestíbulo. El nervio vestíbulo coclear, ¿no ven? Ese es el conducto auditivo interno, dentro del peñasco del temporal, ¿no ven? Conducto auditivo interno, por donde pasa el nervio vestíbulo coclear, acompañados de la arteria para el oído interno, ¿no ven? Acompañados de la arteria para el oído interno. ¿Qué foramen vendría a ser este? ¿Qué agujero vendría a ser este? Entre el temporal y este que es el occipital. Entre el temporal y el occipital está el agujero yugular, ¿no ven? El agujero yugular. Entre el temporal y el occipital, el agujero yugular. Entonces a mí siempre me ha parecido esto como si fuera una carita, ¿no ven? Bien, entonces, miren, ese es su ojo y ese es como su sonrisa, ¿no ven? Para que recuerden, el ojito viene a ser el conducto auditivo interno y la sonrisa es el agujero yugular. Por el agujero yugular, ¿qué está pasando? Recuerden, está pasando la vena yugular acompañado de 3 de sus amigos, ¿no ven? El 9, el 10 y el 11, es decir, el glosofaringio, el vago y el accesorio, ¿no ven? Muy bien, esos forámenes están relacionados al hueso temporal, a la porción petrosa o peñasco del temporal. Aquí veo otro foramen relacionado al peñasco. Otro foramen relacionado al peñasco es el foramen lacerum, ¿no ve? El foramen lacerum, ¿bien? Foramen lacerum. Aquí está el foramen lacerum, relacionado al peñasco, ¿no ve? Que está sellado por cartílago, ¿no ve? No permite el paso completo de ninguna arteria ni nervio, el foramen lacerum. O en su libro le conocen como foramen rasgado, ¿no ve? Foramen rasgado. O sea, aquí adelante foramen rasgado, ¿bien? Entre la porción petrosa y el hueso esfenoides, ¿no ve? Ese es el foramen rasgado. El foramen yugular entre la porción petrosa y el hueso occipital, foramen yugular. Muy bien. Ahora, aquí vemos un esquema de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Bien? Este esquema de la porción petrosa del hueso temporal me gusta mucho. Entonces traten de fijarse. Miren, tratemos de fijarnos. Notamos que la porción petrosa del temporal es una porción como triangular piramidal, ¿no ven? Que separa a la fosa craneal media. Aquí estaría la fosa craneal media, de la fosa craneal posterior, donde está el agujero magno, ¿no? Ese es el foramen magno, ¿bien? Muy bien, entonces, ¿qué porciones tenía la porción, qué agujeros tenía la porción petrosa? El agujero auditivo interno o conducto auditivo interno, ¿no ven? Bien, aquí tiene otro agujero que está cerrado en vida, que es el lacerum, ¿no ve? Está entre el esfenoides y el temporal, ¿bien? Y aquí atrás tiene otro que está entre el esfenoides, perdón, que está entre el temporal y el occipital, ¿no ve? Que es el yugular, ¿verdad? El agujero yugular. Muy bien. Entonces, nótese, aquí están las dos porciones petrosas, ¿no? Aquí por fuera yo encuentro a la escama, ¿recuerdan? La porción escamosa del temporal que tiene ¿a qué cosa? Al arco, ¿bien? Que tiene esta proyección conocida como apófisis cigomática, ¿no ve? Esta proyección que es la apófisis cigomática, para articularse con el hueso cigomático.
Muy bien. Bien, hueso occipital. El hueso occipital nos dicen que va a formar la parte posterior del cráneo y va a formar gran parte de la base del cráneo. Sobre todo, ¿qué parte de la base? Bien, sobre todo va a formar la fosa craneal posterior, ¿no ve? La parte posterior, la fosa craneal posterior. ¿Qué agujeros va a tener el hueso occipital? El agujero más representativo es el agujero magno, ¿no? Ese es el gran agujero magno, bien, por donde estaba pasando, recuerdan, la médula espinal, por donde estaba pasando el nervio accesorio, por donde estaba pasando también la arteria vertebral, ¿no ven? Entonces, por el agujero magno, bien, del hueso occipital. Lateral al agujero magno yo voy a encontrar dos elevaciones conocidas como cóndilos, ¿no ve? Esos son los famosos cóndilos del occipital. Los dos cóndilos del occipital tienen apariencia de ser unos zapatitos, ¿bien? Son dos prominencias relativamente redondeadas que van a formar parte de la articulación atlanto-occipital, ¿bien? El atlas, que es la primera vértebra cervical, se articula con los cóndilos del occipital. Esta es la articulación atlanto-occipital, que nos permite afirmar con la cabeza, ¿no ven? La atlanto-occipital nos permite decir que sí, la atlanto-occipital. Los cóndilos del occipital, que son estos, los cóndilos, ¿bien? Y las masas laterales del occipital. Vamos a borrar. Bien. ¿Qué otro reparo óseo vamos a encontrar? Nos hablan de la porción basilar. Aquí está. Esa es la porción basilar. Miren, ¿cómo podríamos describir a la porción basilar? Es una porción, bien, que se encuentra por delante del foramen magno, ¿no ve? Pertenece al hueso occipital, la porción basilar. Está por delante del foramen magno, bien, y se articula con el esfenoides, como nos damos cuenta, esta mariposa de aquí adelante es el esfenoides, ¿no ve? Entonces la porción basilar se articula con el esfenoides, bien, se conoce como porción basilar. Aquí están los cóndilos del occipital y el foramen magno. Por detrás del cóndilo un foramen y por delante del cóndilo otro foramen, ¿bien? Por detrás del cóndilo está el conducto condilio. Por detrás del cóndilo, el conducto condilio. Y por delante del cóndilo, bien, está el conducto hipogloso. ¿Listo? El conducto hipogloso. Entonces, por delante el conducto hipogloso y por detrás el conducto condilio. Bien, por el conducto hipogloso que está anterior, ¿no ve? Que está adelante, está pasando el nervio hipogloso, que es ¿no ve? Por aquí está pasando el nervio hipogloso, que es un nervio que va a la lengua principalmente, ¿no? Y en cambio por detrás, recuerden, por detrás, por que es el conducto condilio, por el conducto condilio va a estar pasando la vena emisaria para los senos transversos, nos dice, ¿no? La vena emisaria para los senos del cráneo, los senos transversos. Bien, el más importante es el conducto condilio, ¿no? Esa es la porción basilar, los cóndilos del occipital, el foramen magno. Ahora, si yo me extiendo hacia atrás, voy a notar que aquí tengo una protuberancia, que la conozco como protuberancia occipital externa, ¿no ve? Entonces aquí yo veo la protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa es la parte más posterior del cráneo, ¿bien? La parte más prominente posterior del cráneo es la protuberancia occipital externa. Se dice que es un poco más prominente en la mujer porque nuestro cráneo tiende a ser más alargado en sentido anterior-posterior, por eso esta protuberancia occipital externa es grande en la mujer, ¿bien? Ahora, a partir de esta protuberancia se origina este ligamento que es el ligamento nucal, ¿no ve? Ligamento nucal, ¿bien? De la protuberancia occipital externa. Muy bien. Ahora, la protuberancia occipital externa, bien, esta es la protuberancia occipital externa. De ella se van a desprender dos líneas hacia laterales. Se llaman líneas nucales superiores, ¿no ve? Las que se desprenden de la protuberancia occipital externa, líneas nucales superiores. Y por debajo van a existir otras llamadas líneas nucales inferiores, ¿no? Las líneas nucales superiores y las líneas nucales inferiores brindan inserción para músculos profundos del cuello o para músculos del dorso, ¿bien? Muy bien. Ahora, las líneas nucales, ¿bien? La línea nucal superior, ¿bien? Va a poder ser palpable como la última parte que uno se toca de la cabeza antes de que se vuelva cuello, ¿no ve? A esa altura está la línea nucal, ¿bien? Las líneas nucales superiores.
Si yo veo a un hueso occipital desde su vista interna, bien, aquí está un hueso occipital por dentro, veo aquí su foramen magno, ¿no ven? Veo su foramen magno, veo sus cóndilos, ¿no? Sus cóndilos occipitales, por delante del cóndilo está el conducto del hipogloso, ¿no? El conducto hipogloso por delante, bien. Muy bien, ahora, ¿qué noto? Noto que existe aquí unas impresiones, veo unas impresiones, se llaman impresiones de los senos venosos, ¿no? Son impresiones de senos venosos que están confluyendo a esta altura, ¿no? Bien, esas impresiones de los senos venosos confluyen en la parte interna del hueso occipital. Entonces se ve aquí como si fuera una confluencia de los senos, ¿bien? Antes le llamábamos así, confluencia de los senos venosos, ¿no? Bien, ahora, el hueso esfenoides. El hueso esfenoides nos comentan que es un hueso en forma de una mariposa con las alas extendidas. Ahora este hueso tiene forma compleja. Va a constar de un cuerpo que es medial, no veo el cuerpo que es medial, y unas alas que son laterales y pares, ¿no? Las alas, tenemos en la parte más anterior las alas superiores, ¿no ve? Las alas menores, perdón, las alas menores adelante y hacia atrás muy grandes las alas mayores. Bien. Entonces hacia adelante el ala menor, hacia atrás el ala mayor. Bien, bien. ¿Qué agujeros va a tener el hueso esfenoides? Aquí vemos un agujero, que es el agujero redondo, ¿no ve? El agujero redondo. Más posterior, veo el agujero oval, ¿bien? Y más posterior al agujero espinoso. Es agujero redondo, oval y espinoso. Por donde pasa, por el agujero redondo pasa la segunda rama del trigémino, por el oval la tercera rama del trigémino, por el espinoso la arteria meningia media, ¿no ven? Muy bien. Aquí veo una hendidura. A esta hendidura le llaman hendidura esfenoidal, ¿no ve? Nosotros le decíamos fisura orbitaria superior, ¿no ve? La hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal se va a encontrar entre el ala mayor y el ala menor del hueso esfenoides, ¿no? Esta es la hendidura esfenoidal. Bien, ¿qué más voy a encontrar? Esto, que es el conducto óptico, bien, el conducto óptico está entre el cuerpo del esfenoides y el ala menor, ¿no ve? Entre el cuerpo y el ala menor yo encuentro al conducto óptico, bien. Ahora, lateral a este conducto óptico encuentro dos prominencias, ¿no? Dos prominencias. Estas prominencias se conocen como apófisis clinoides anteriores o simplemente apófisis clinoides, ¿bien? Esas son las famosas clinoides. Ahora, estas clinoides, bien, le están dando una protección extra al nervio que entra por este conducto óptico. ¿Qué nervio entra por el conducto óptico? El nervio óptico, ¿no ve? Entonces, las clinoides ayudan a la protección del nervio óptico, ¿no? Son las apófisis clinoides. Por el conducto óptico está ingresando el nervio óptico, la arteria oftálmica, ¿no ve? Por el conducto óptico. Por esta fisura o hendidura esfenoidal, bien, que está entre las dos alas, están pasando nervios que van al ojo, ¿no ve? Los nervios que van a mover al ojo, o sea, el nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens o motor ocular externo, ¿no ve? Están pasando por la fisura orbitaria superior. Además, por esta fisura orbitaria superior, también llamada hendidura esfenoidal, ¿no ve? Por esta hendidura esfenoidal está pasando la primera rama del trigémino, ¿no ve? Entonces, por la hendidura esfenoidal, la primera rama del trigémino. Por el foramen redondum está pasando la segunda. Por el foramen oval, la tercera rama del trigémino. Entonces, por esos tres sitios sale el nervio trigémino. Ahora, por encima del cuerpo del esfenoides, yo tengo una silla que se conoce como silla turca. Entonces veamos a la silla turca, ¿no? Esa es la silla turca. Entonces, este es un corte sagital del cráneo, ¿no? Entonces vemos nosotros al hueso esfenoides que está aquí en color rosado, ¿no? En este color medio rojizo, ese es el hueso esfenoides. Notamos que tiene un gran seno, que es el seno esfenoidal, ¿no ven? Que son dos senos esfenoidales, uno de cada lado, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, ¿no? Bien, son los senos esfenoidales. Por encima, los senos esfenoidales están en el cuerpo del esfenoides, ¿no? Y por encima del cuerpo del esfenoides tengo la famosa silla turca, que va a alojar a la glándula hipófisis, ¿no? La silla turca. Ahora, miren, esa es una ampliación de la silla turca que está aquí arriba, que aloja la glándula hipófisis. Ahora, la silla turca va a tener tres estructuras, nos comenta su libro. Va a tener un hueco profundo, bien, este hueco profundo es la fosa de la silla turca o fosa hipofisiaria, ¿no? Que es donde va a estar alojada tal cual la glándula hipófisis, ¿no ven? Se conoce como fosa hipofisiaria o fosa de la silla turca. Bien, por delante tenemos un margen anterior elevado
que le conocemos como tuberosidad hipoficiaria. Entonces, por delante de la tuberosidad hipoficiaria, el tórtora le decía tubérculo hipoficiario, ¿no ven? Entonces, por delante la tuberosidad hipoficiaria. Y por detrás voy a tener una lámina, ¿bien? Por detrás voy a tener una lámina que la llaman lámina cuadrilátera, ¿bien? A esta lámina también le podemos decir dorso de la silla turca, ¿no ve? Porque es la parte posterior, el dorso de la silla turca. Muy bien. Ahora, esta silla turca, como la vemos aquí, ¿no ve? Esta silla turca, como la vemos aquí, su fosa hipoficiaria va a alojar a la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Ahora, la glándula hipófisis va a tener sus dos lóbulos y va a estar conectada hacia arriba con el hipotálamo por un tallo hipoficiario, ¿no ven? Por un tallo hipoficiario. Ahora, ¿qué nos comentan? Nos comentan acerca de la dura madre. Recordemos nosotros que la cavidad craneal está revestida por dura madre, ¿no? Que es la meninge más externa y la meninge más dura. Ahora, esta dura madre, no sé si recordamos del tema de encéfalo, está formando diversos repliegues dentro del cráneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien se acordará cómo se llamará este repliegue. Es la hoz del cerebro, ¿no ve? Que divide ambos hemisferios. Ahora, este otro repliegue que es transverso es la hoz del cerebelo, ¿no ve? Que divide que separa el cerebro del cerebelo. Bien, entonces la dura madre forma varios repliegues dentro del cráneo. Ahora nos comentan un repliegue más en este libro. Nos dicen, la dura madre se expande, bien, sobre la silla turca y se une a la apófisis clinoides anterior. Miren, entonces nos comentan, la dura madre se va a expandir sobre la silla turca, que sería esto, ¿no? Se expande sobre la silla turca y se fija en estito, que es la clinoides anterior. ¿Recuerdan? La clinoides estaba cerca del foramen óptico, ¿no ven? Aquí está el conducto óptico, esa es la clinoides anterior, ¿no ven? La clinoides anterior, esa es la silla turca, ¿no ven? Aquí vemos a la lámina de la silla turca, antes conocida como dorso. Aquí vemos al tubérculo de la silla turca, que es anterior, y a la fosa de la silla turca. Entonces nos dice que la dura madre viene y se fija a las clinoides, ¿bien? A estas dos clinoides, ¿bien? Y le forma una tienda a la hipófisis, ¿no? Le llaman tienda de la hipófisis, ¿bien? Tienda de la hipófisis, que es dura madre que está recubriendo a la glándula hipófisis, ¿bien? Ahora, esta tienda de la hipófisis está formada por dura madre, ¿no? Por dura madre. Ahora nos dicen, el tallo penetra a la dura madre. O sea, este tallo hipoficiario penetra a la dura madre, ¿listo? A esta tienda que está formando la dura madre, ¿no? Bien. Aquí podemos ver a una órbita, ¿no? Aquí podemos ver una órbita y aquí podemos ver al hueso esfenoides. El hueso esfenoides es el hueso en amarillo. Vemos aquí superiormente su ala menor, ¿no ve? Inferiormente el ala mayor. Entonces, fíjense cómo el ala mayor llega hasta la parte lateral del cráneo, ¿no ve? Entonces, las sienes, ¿no? Donde las sienes también son ala mayor del esfenoides, ¿no? Bien. Ahora, fíjense. Entre el ala... Aquí está. En el ala menor tengo un conducto que es el conducto óptico, ¿no ve? Por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿bien? Entre el ala mayor y el ala menor tengo a la hendidura esfenoidal, ¿no ve? Esta es la famosa hendidura esfenoidal. Ahora recordan, ¿qué está pasando por la hendidura esfenoidal? ¿Bien? Por la hendidura esfenoidal está pasando los nervios que se van a dirigir ¿a dónde? Al globo ocular, ¿no ven? Y que van a proporcionarle movimiento al globo ocular, ¿listo? O sea, el nervio oculomotor, el nervio abducens, el nervio troclear, ¿no ven? Esos nervios están pasando por esta fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿bien? Por la hendidura esfenoidal. En cambio, por esta fisura la conocemos como ¿qué? Como hendidura esfeno, ¿qué hueso es? Maxilar, ¿no? Como hendidura esfenomaxilar, ¿no? Por esta hendidura esfenomaxilar están saliendo los vasos infraorbitarios, ¿no ven? Está saliendo el famoso van infraorbitario, no se olviden, vamos a borrarlo. Entonces está saliendo el van infraorbitario por aquí, ¿no ven? Entonces está saliendo los nervios infraorbitarios, la arteria y la vena infraorbitaria salen por esta fisura orbitaria superior, o también llamado hendidura esfenomaxilar, salen por aquí y salen por este agujero, que es el agujero infraorbitario, ¿no ven? Muy bien. Entonces fíjense la relación tan estrecha que tiene el esfenoides con la órbita, ¿no?
Bien, si nosotros vemos al esfenoides desde otra vista, notamos que tiene un cuerpo que es central, ¿no ve? Un cuerpo central donde están los senos esfenoidales, que son uno de cada lado, ¿no? Tenemos las alas menores, bien, las alas menores hacia arriba y más hacia abajo y a posterior las alas mayores, que son amplias, ¿no? Las alas mayores. Entonces, fíjense aquí arriba las alas menores formando la fosa craneal anterior, ¿no? Y las alas mayores formando la fosa craneal media, ¿no? Esas son las alas mayores. Bien, fíjense cómo el ala mayor llega hasta la 100, ¿no ve? El ala mayor del esfenoides llega hasta la 100. ¿Listo? Bien, entre el ala menor y el ala mayor, la hendidura esfenoidal, ¿no? La hendidura esfenoidal que se ve aquí en la órbita, ¿no? Es lo que acabamos de ver, la hendidura esfenoidal. Ahora, saliendo del cuerpo hacia abajo del cuerpo, voy a encontrarme a las apófisis pterigoides, ¿bien? Las apófisis pterigoides van a estar formadas por dos láminas, una lámina pterigoidea externa o lámina lateral y una lámina pterigoidea interna o lámina medial, ¿no? Entonces tengo la lámina lateral y la lámina medial de las apófisis pterigoides, ¿bien? Estas pterigoides se extienden hacia la parte posterior de la cavidad nasal. Lo vamos a ver aquí, miren. Esa es otra foto donde yo puedo ver las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, ¿no? Veo que tenemos una lámina medial y su lámina lateral de las dos apófisis pterigoides. Bien, ahora estas pterigoides están limitando la cavidad nasal. Fíjense, aquí está la nariz. Bien, aquí están sus cornetes incluso de la nariz, ¿no ven? ¿Ese quién será? Este es el vómer. Bien, entonces esa es la cavidad nasal. Cuando la cavidad nasal se comunica hacia atrás con la nasofaringe, este espacio se llama coanas, ¿no ve? ¿Qué cosas las coanas? Son la comunicación de la cavidad nasal hacia atrás, ¿no? Entonces la cavidad nasal se comunica hacia atrás a partir de las coanas. Y las apófisis pterigoides del hueso esfenoides están ayudando a delimitar las coanas, ¿bien? Ayudan a delimitar las coanas. Muy bien. Etmoides. Hablemos del hueso etmoides. El hueso etmoides nos comentan que es un hueso delicado y es un hueso poroso. Es un hueso que suele fracturarse incluso al ser tan delicado y poroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se fractura el etmoides? Vamos a colocar aquí, miren. Si yo fracturo el etmoides está formando parte del piso del cráneo, ¿no ve? Porque aquí arriba es cerebro. Aquí arriba es cerebro. Aquí abajo es nariz, ¿no ve? Cavidad nasal. El etmoides separa el cerebro de la cavidad nasal. Si yo fracturo al etmoides, ya que es un hueso delicado y poroso, incluso es muy difícil de conseguir en los cadáveres, el etmoides siempre suele estar fracturado ya, ¿bien? Porque es muy delicado para poder sacarlo o desarticularlo. Entonces, cuando alguien se fractura el etmoides, ¿bien? Puede salir líquido cefalorraquídeo directamente a la cavidad nasal. Entonces, la persona, digamos que recibió un golpe en la cabeza, puede empezar a tener como moco, como rinorrea, ¿no ve? Rinorrea, pero hialina, o sea, líquido, empieza a salirle líquido por la nariz transparente, porque el líquido cefalorraquídeo es transparente, ¿no ve? Entonces, de manera continua le empieza a salir líquido por la nariz y tenemos que sospechar de una fractura del etmoides, ¿no ve? Sería una fractura de base de cráneo anterior, ¿no ve? Porque el etmoides está formando la parte anterior del piso del cráneo. Muy bien. Entonces, es un hueso delicado y poroso y está ubicado entre los ojos, nos dicen el hueso etmoides. Bien, bien, entonces veamos al hueso etmoides. El hueso etmoides está formando parte del piso de la cavidad craneal, ¿no ve? Como habíamos dicho, piso de la cavidad craneal. Está formando paredes de las órbitas, ¿no ve? Está formando parte de las órbitas, si se dan cuenta, ¿no? Está formando la pared medial de ambas órbitas, ¿bien? Bien, ¿qué más está formando? El etmoides está ayudando a formar el tabique nasal, ¿no? Que es el tabique que separa ambas cavidades nasales en dos. Forma el tabique nasal. El etmoides también forma los cornetes, ¿no? Forma dos cornetes en la cavidad nasal. Cornete nasal superior y cornete nasal medio, ¿no? Entonces los cornetes cuelgan de las paredes laterales de la cavidad nasal y la parte central que se llama lámina perpendicular está formando el tabique nasal. Bien, entonces el etmoides tiene muchas funciones, está ubicado entre los ojos y es muy pequeño y cumple con muchas relaciones entre otros huesos, ¿no? Bien, ahora aquí podemos ver un esquema de cómo está constituido el hueso etmoides. El hueso etmoides, bien, va a tener una lámina vertical, que va a ser esta. Esta es su lámina vertical. Es su lámina vertical. Una lámina cribosa, bien, que va a ser su parte horizontal. Su parte horizontal es la lámina cribosa, bien. Y va a tener un laberinto.
El laberinto va a estar ubicado dentro de estas dos grandes masas conocidas como masas laterales, ¿bien? Dentro de las masas laterales va a estar ubicado el laberinto etmoidal. Se conoce como laberinto porque está lleno de celdillas etmoidales, ¿no? Está lleno de celdillas etmoidales que están formando un laberinto etmoidal, ¿no? Estas celdillas etmoidales les conocemos nosotros como seno etmoidal, ¿no ve? Está lleno de celdillas, el seno etmoidal. Ahora, hablemos de la lámina vertical. La lámina vertical hacia arriba, bien, se proyecta como apófisis cristagalli, ¿no ven? Hacia arriba, en la cavidad craneal, se proyecta como apófisis cristagalli o cresta de gallo, que es lo mismo. Y hacia abajo se proyecta formando la parte superior del tabique nasal, ¿no ven? Forma la mayor parte superior del tabique nasal, se conoce como lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿bien? Bien, esa es la lámina vertical. La lámina horizontal, que sería esta, ¿no ve? La parte horizontal, se conoce como lámina cribosa. La lámina cribosa, como vemos en este esquema, está perforada, ¿no? Nos vemos que está perforada la lámina cribosa por una serie de agujeros que se conocen como agujeros cribosos, ¿no? Nosotros le decíamos agujeros olfatorios, ¿no ve? Agujeros cribosos o agujeros olfatorios por donde está penetrando el nervio olfatorio. Como se han podido dar cuenta, el nervio olfatorio no es solo un nervio, ¿no? Son varios nervios olfatorios que penetran la lámina cribosa. Bien, y el laberinto que está en las masas laterales, ¿no? En las masas laterales voy a encontrar el laberinto. El laberinto está lleno, como vemos acá, de celdillas etmoidales, ¿no? Está lleno de celdillas etmoidales que están formando el seno etmoidal. Ahora, del laberinto se desprenden dos cosas. Miren, aquí se desprende uno y aquí abajo se desprende el otro, que son los cornetes, ¿no ve? Entonces, de las masas laterales del laberinto se desprende cornete nasal superior y cornete nasal medio. Bien. Bien, empecemos hablando de la lámina vertical, ¿no? La lámina vertical forma la parte superior del tabique nasal, ¿bien? La lámina vertical forma la parte superior del tabique nasal. Pues miren, esa es la lámina vertical. Le pueden decir lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿no? Su porción vertical. Bien, esta lámina vertical está formando la parte superior del tabique nasal, ¿bien? Los 2/3 superiores del tabique nasal. Muy bien. En cambio, su parte superior se conoce como apófisis cristagalli y la apófisis cristagalli está dentro de la cavidad craneal, ¿no ve? En la fosa craneal anterior y está fijando a la hoz del cerebro, ¿no? Que es esa hoz de repliegue de dura madre que está separando a ambos hemisferios. Muy bien, la lámina cribosa. La lámina cribosa está en la porción horizontal del hueso etmoides, ¿no? Es una porción horizontal. La vemos aquí a la lámina cribosa, ¿no? Está separando el piso del cráneo con el techo de la nariz, ¿no ve? Forma el piso del cráneo y forma el techo de la nariz, ¿bien? Separa el cráneo de la nariz. Ahora, la lámina cribosa, nos dicen, forma el techo de la cavidad nasal. Tiene a la cresta de gallo o crista galli, ¿no? Esa es la famosa cresta de gallo o crista galli. Y a los agujeros cribosos, ¿no? Por donde está pasando el nervio olfatorio. ¿Bien? Bien. El laberinto. El laberinto habíamos dicho que está aquí, contenido en las masas laterales del etmoides, ¿no? Entonces, el laberinto contiene a los senos etmoidales, ¿bien? A los senos etmoidales. Y de su superficie medial nos comentan que surgen estos dos cornetes, 1, 2, ¿no ven? Aquí estarían los otros dos, aquí está el 1, aquí está el 2, ¿no ven? Surgen los cornetes, que son los cornetes nasales superior y medio, ¿no ven? Bien, entonces aquí vemos un esquema de la cavidad nasal. El rosado representa el hueso etmoides, ¿no? Entonces aquí vemos su lámina cribosa del hueso etmoides, ¿no? Vemos el cornete nasal superior, que serían esos rosados, y el cornete nasal medio, que son esos azules, ¿no? Que están dentro del laberinto del etmoides. Bien, ahora estos cornetes nasales superior y medio nos ayudan a limpiar, a humedecer y a calentar el aire inhalado. ¿De qué manera ellos ayudan a limpiar? Recordemos que los cornetes están recubiertos por mucosa. Y la mucosa, ¿no ve? La mucosa tiene células caliciformes, ¿no? Las células caliciformes liberan un líquido que al entrar en contacto con el agua se convierte en moco. Y el moco va a atrapar a las partículas, ¿no ve? A las partículas dentro del aire que yo respiro, a las partículas que no son, que son toxinas o que son sucias, ¿no? Entonces va a atrapar, de esa manera el moco ayuda a limpiar, ¿no? El moco que está en los cornetes ayuda a la limpieza.
Bien. Ayuda a humedecer, por el mismo moco, ¿no? Ayuda a humedecer. Y también ayuda a calentar, porque los cornetes funcionan como turbinas, ¿no? El aire pasa por debajo de los cornetes y se arremolina en los cornetes y recién pasa, ¿no ve? Recuerden además que la mucosa nasal está bastante irrigada, tiene bastante flujo sanguíneo, entonces cuando el aire pasa por ahí, por el abundante flujo sanguíneo, también se calienta, ¿no? Y se arremolina dentro de los cornetes, ¿no? Al pasar por debajo de los cornetes nasales. Nosotros sabemos un detalle, ¿no? Que el espacio que está por debajo de los cornetes se llama meato, ¿no ve? Aquí están los famosos meatos nasales. ¿Esto qué será? Lo que comunica la cavidad nasal con la parte posterior son las coanas, ¿no ve? Son las coanas, ¿bien? Y las coanas habíamos dicho que están limitadas por las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, ¿no? Bien. Uy, dentro de los huesos faciales. Ya. Hasta aquí vamos a llegar, hasta antes de huesos faciales. Bien, quiero que repasemos esta parte inicial en estos 5 minutitos que nos quedan. La parte de las fosas, que es la parte que ustedes no vieron en el otro texto, ¿no? La parte de las fosas. Fíjense, ahí, ¿dónde está? Bien, nosotros tenemos en la base del cráneo, como habíamos dicho, 3 fosas. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior, ¿ok? Entonces tengo 3 pares de depresiones. ¿Por qué dice 3 pares? Porque tengo dos depresiones, porque tengo aquí al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no ve? Son dos pares de depresiones, ¿no ve? Aquí tengo un par de depresiones, 2 pares de depresiones, 3 pares de depresiones, ¿no ve? Bien, que están formando las famosas fosas craneales. Fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior, ¿bien? Ahora, las fosas craneales, ¿verdad? Están delimitadas entre sí, ¿por qué? Vamos a poner el punterito. Están delimitadas entre sí por líneas anatómicas, ¿bien? Vamos a dividir aquí el cráneo en las 3 fosas craneales. Anterior, media y posterior. ¿Lo ve? Bien, entonces recordemos, fosa craneal anterior formada por el frontal. Entonces cuando les digan el frontal forma parte del piso del cráneo, sí, ¿no ve? Entonces forma parte anterior del piso del cráneo, frontal. Por el etmoides, ¿no ve? Aquí está este plomo, es el etmoides. Frontal y etmoides e incluso parte del esfenoides, como vemos aquí, ¿no ve? Sobre todo las alas menores del esfenoides están formando la parte anterior del piso del cráneo, ¿no? O fosa craneal anterior. Bien, en cambio, la parte media del piso del cráneo está siendo formado ¿por quién? Por el esfenoides, que son sus alas mayores, ¿no? Las alas mayores del esfenoides, por el hueso temporal, ¿no ve? Y por el hueso temporal, ¿bien? Por el hueso temporal. Esos huesos están formando la fosa craneal media, entonces sobre todo esfenoides y temporal. Muy bien. En cambio, la fosa craneal posterior está siendo formada sobre todo por el hueso occipital, ¿bien? Sobre todo por el hueso occipital. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dividir a las fosas? ¿Bien? Lo que nos divide a las fosas, aquí, el ala menor es el límite entre la fosa anterior y la media, ¿bien? Y esta estructura que parece una piedra que tiene forma triangular es el peñasco, ¿no ve? El peñasco divide la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, ¿bien? El peñasco. Entonces, esas 2 estructuras están dividiendo a la base del cráneo en 3 fosas, ¿no? Bien, entonces cuando ustedes les pregunten, ¿no? El esfenoides, las alas mayores del esfenoides forma parte de la fosa craneal media, sí, ¿no ve? El hueso temporal está formando parte de la fosa craneal media, sí, ¿no ve? El hueso occipital forma parte del piso del cráneo, sí, bien. Esas estructuras forman parte del piso del cráneo. Y fíjense que el piso del cráneo es el sitio con más detalles anatómicos que vamos a tener. Ahí van a estar la mayor parte de forámenes o agujeros, ¿no ve? En el piso del cráneo. Bien, ya, ahora sí. Pueden descansar todos, muchachos.